Muy buenas noches, iglesia. Qué gusto vernos en este nuevo año, aun cuando apenas ha pasado una semana de haber estado aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Esta expectativa de empezar un nuevo año, este 2022, que yo sé que el Señor tiene, como siempre, promesas nuevas. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso se aplica también a cada año, y cada año tenemos misericordias por descubrir de parte de nuestro Dios. Por supuesto que también tenemos batallas que enfrentar, territorio que conquistar, enemigos que derrotar y derribar, pero en medio de todo esto el Señor nos ha dicho: confiad porque yo he vencido al mundo. Así que este es un tiempo para creer por esa victoria en el Señor. Amén. Vamos a iniciar este tiempo con una oración, y ahí donde tú estás en este tiempo quiero que te pongas en unidad con nosotros, que este primer miércoles de este año sea el inicio de conquistas en estos tiempos de mitad de semana que son tan especiales, y yo sé que el Señor tiene preparado para nosotros muchas cosas muy especiales. Precioso Dios, queremos darte gracias por esta noche. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio nuestro. No solo hoy, pero a partir de hoy, durante todo este año, acompáñanos, guíanos, háblanos, revélanos, Señor. Padre, toca nuestros corazones, abrázanos con tu amor, abrázanos con esa misericordia que solo tú sabes dar. Padre, nos entregamos delante de ti y declaramos que esta noche es una noche para recibir de ti, de tus propósitos, de tu amor, revelación, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú nos hablas hoy, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos decir amén? Muy bien. Para empezar, yo quiero hablar un poco acerca de nuestros diezmos y ofrendas, nuestra provisión. Diga conmigo: provisión. El Señor quiere que nosotros podamos ver la bendición de Dios aún antes de que ésta venga, porque eso se llama fe. Sí, no estoy diciendo que vamos a tener toda la riqueza en todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que el Señor no va a dejar de ser fiel con nosotros en cada momento, y eso es lo que estamos declarando. Ahora quiero que me acompañe a Mateo 10, verso 32. Mateo capítulo 10, verso 32. Dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Unos versículos antes, el Señor Jesús está hablando acerca de las diferentes o los diferentes tipos de persecución que van a venir a cada uno de nosotros, aún por el hecho de creer en la palabra de Dios, y que no debemos avergonzarnos de declarar la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablar de cuán importante es que nosotros no nos avergoncemos de traer nuestros diezmos y ofrendas a la casa de Dios, de que nosotros no nos sintamos intimidados por argumentos, por pensamientos de personas o por pensamientos que nos atacan a nosotros mismos en cuanto a esto, sino que nosotros sepamos: Dios, mientras se trate de sembrar en tu casa, yo sé que tu palabra es fiel y verdadera. Yo sé que no estoy haciéndolo bajo ninguna influencia equivocada. Yo sé que estoy haciéndolo bajo una convicción, bajo convicción. Y dice: cualquiera que me reconozca delante de los demás. Ahora hay algo muy importante aquí. Nuestro diezmo es reconocerle a Dios en nuestra vida, es reconocerle a Dios en nuestra provisión, es reconocerle a Dios a través de nuestra fe. Entonces dice que cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo nos reconocerá Dios? Es decir, Dios podrá decir: Él es un hombre de fe. O Jesús podrá decir: Él es un hombre de fe. Ella es una mujer de fe. Va a reconocer esa fe con la cual nosotros hemos sembrado y no nos cansamos de sembrar, porque la palabra dice que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la provisión que tú has puesto en nuestras manos. Gracias por nuestro trabajo, por el fruto de nuestro trabajo. Gracias por cada provisión que llega a nuestras manos, porque es gracias a ti, Señor. Padre, te ponemos a ti como primero, declaramos que eres tú el autor de la bendición en nuestra vida, Señor. Eres tú el autor, y no nos avergonzamos de decir que tú eres el autor de la bendición en nuestra vida, y tampoco nos avergonzamos de creer que en ti hay bendición. Señor, creemos en fe, en nuestro corazón, que cada vez que nosotros sembramos en tu casa, se cumple como está escrito en tu palabra: dad
y se os dará. Hoy declaramos, Señor, que este principio, Señor, de este círculo en el cual nosotros podemos sembrar y saber que siempre va a haber una cosecha para nuestras vidas, para nuestras familias. Cada provisión va a ser suplida, Señor. Cada necesidad va a ser suplida. Y hoy creemos de esa manera, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti sin avergonzarnos, Señor, y declaramos que nuestros diezmos y nuestras ofrendas son consagradas para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche quiero compartir acerca de un tema que me tocó mucho, la verdad. Estaba leyendo el libro de los Hechos, las distintas ciudades a las que Pablo iba, llevando el Evangelio de Dios, y me topé con esta parte que habla en el capítulo 17. Y tocó mucho mi corazón porque está Pablo yendo al pueblo de Atenas, a la ciudad de Atenas en Grecia, ¿no? La cuna de la filosofía, donde hay muchos que tienen muchos argumentos, pero también hay mucha religiosidad, puesto que es un pueblo dado a muchos dioses. Y sin embargo, Pablo no se atemorizó y el Señor le abrió un camino para hablar del amor de Dios y para dar un conocimiento más amplio de quién es el Señor. Y de eso quiero hablar en esta noche con este tema, al Dios desconocido, al Dios desconocido. Vamos a entrar en tema entonces. Dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 22 al 23. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Qué tremendo. Cuando leía esta parte, siempre me ha llamado la atención. Fui profesor de filosofía varios años y fueron parte de mis estudios en la universidad. Pero cuando llego a esta parte, cada vez que estoy leyendo estas escrituras, me transporto a ese lugar. Es como que me imagino el escenario, ver el areópago, que era este lugar donde estaban meditando, donde estaban filosofando todos estos griegos, y de pronto verle ahí a Pablo, que se para en medio de ellos y empieza a hablar acerca de todo lo que Dios quiere hacer, y la manera en cómo Él entra hacia ellos es algo tan especial, porque Él hace un reconocimiento cultural, si se quiere, incluso de lo que hay en la ciudad de Atenas, pero les llama la atención con algo que ellos mismos lo pusieron en una inscripción. Esta escritura dice al Dios desconocido. Esta frase dice al Dios desconocido. Este monumento dedicado al Dios desconocido. Pues cuando estaba estudiando acerca de esto, de quién era ese Dios desconocido, si bien es cierto, Pablo hace una referencia, justamente aprovecha esto para hacer una referencia con Dios, no nos queda claro que haya sido a Dios de ese monumento, o al Dios hebreo, a nuestro Dios, al innombrable, al invisible, pero sí en las notas menciona que posiblemente ellos, para evitar dejar cualquier deidad de lado, para evitar cualquier tipo de represalia de los dioses hacia el pueblo de Atenas, ellos dedicaron un monumento, diría yo, comodín. Y esto es un rasgo de un vivir impersonal hacia Dios. Ni hacia los dioses que ellos adoraban, ni hacia este Dios desconocido, este Dios invisible. Entonces quiero hablar un poco acerca de esto, porque el Señor habló mucho a mi corazón de cuánto nosotros podemos estar viviendo con una realidad muy similar a la que vivían los atenienses.
y cómo el Señor quiere sacarnos de ahí. Amén. Entonces, cuando dice al final, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Lo que les está diciendo es, yo quiero presentarles a ustedes algo. Ese anunciar no es solo decir, es mucho más que decir. Pablo les estaba diciendo, yo les voy a presentar. Les voy a presentar. Ustedes posiblemente me pueden hablar de todos los dioses de los que tienen monumentos en esta ciudad, pero de ese Dios del que ustedes no pueden hablar, yo tengo algo que decir. Y eso es algo tremendo, porque ¿cuántos de nosotros nos sabemos de la A a la Z muchas cosas acerca de ritos, de religión, acerca de cábalas incluso? Pero ¿cuánto estamos abiertos a ser enseñados de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y de cómo Él quiere mostrarnos, cómo el Espíritu Santo quiere mostrar el corazón de Dios a cada uno de nosotros? Ojo, no pensemos que ya lo hemos conocido todo de Dios. En realidad sus caminos son más altos que los nuestros. Y sí es cierto, nosotros estamos avanzando. Dios nos ha dado pies para llegar a las alturas, dice la palabra. Pero eso lo hacemos paulatinamente y conforme vamos creciendo, vamos conociendo algo más de Dios. Y Dios no para de sorprendernos. Eso es algo hermoso de nuestro Dios desconocido, para otros desconocido. Es que no deja de sorprendernos a nosotros. No deja de maravillarnos, sino que año tras año, semana tras semana, día tras día, nosotros conocemos a un Dios precioso, lleno de misericordia, de amor, de perdón, de sabiduría, a un Dios que tiene mucho más por enseñarnos. Y claro, aquello que vamos conociendo depende también de cuánto nos rendimos o cuánto rendimos de nosotros mismos delante de Él. Pero al hacerlo, viene ese conocimiento real de Dios. Y esto es algo hermoso porque no podemos entrar al 2022 o avanzar en el 2022 sin querer conocerle a ese Dios de verdad, sin querer relacionarnos con un Dios todopoderoso, con un Dios que quiere mostrarse delante de nosotros. Él quiere mostrarse como ese Dios que cuida de tu familia. Él quiere mostrarse como ese Dios de salud, ese Jehová Rafa que va a manifestarse en sanidad en tu cuerpo, que va a traer salud divina si tú tenías una salud quebrantada. El Señor quiere darte una salud fortalecida. Si es que tú habías vivido con escasez, con deuda, el Señor quiere romper este ciclo de escasez. El Señor sí quiere bendecirte. Qué importante es saber que Dios quiere bendecirnos. Pero si no damos pasos más allá, vamos a aceptar lo que estamos viendo y no vamos a conocer a un Dios que es capaz de mover montañas. ¿O acaso no fue Él quien dijo, háblale a la montaña y dile que se eche en el mar y lo hará? También como aquel que nos guía para ser padres, para ser esposos, aquellos que son hijos, a las esposas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra manera de trabajar, en las cosas que lidiamos con nuestro carácter, con las que a veces tropezamos y nos causan tantos momentos amargos. El Señor quiere mostrarse y quiere ser ese Dios real para cada uno de nosotros. Entonces Pablo les está diciendo, yo quiero anunciarles, yo quiero presentarles una relación viva con Jesús. Pero claro, ¿quién más capacitado que Pablo para hacerlo? Porque si recordamos un poquito la historia de Pablo, él le conoció a Dios de manera invisible o a Jesús de manera invisible, porque Jesús se presentó a él como una voz y él queda ciego y cuando queda ciego él dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le responde, soy Jesús, soy a quien tú estás persiguiendo. Ojo que para ese momento, ya lo he dicho en otras ocasiones, es importante decirlo porque tal vez muchos relacionan la historia de manera diferente. Para ese momento Jesús ya no estaba en esta tierra físicamente. Ya había resucitado y ya había ascendido a los cielos, ya se había presentado un sinnúmero de veces a sus discípulos y a sus seguidores. Entonces,
Él le conoció al Dios invisible, al Dios desconocido. Y por eso él tenía esta capacidad de llegar a los atenienses y de decirles, miren, ustedes no están viendo a ese Dios que, 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 que tiene mucho más por darles, que tiene mucho más por mostrarse delante de ustedes. Ustedes están conociendo una parte de lo que es la religión, de lo que es rendirse ante alguien o creer en algo. Pero hay algo que se están perdiendo. Y eso que se están perdiendo no es algo pequeño. Él lo sabía, porque para él fue un cambio total en su vida, un cambio de 180 grados. El conocer a Jesús, eso marcó su vida para siempre. Entonces aquí está Pablo frente a atenienses, filósofos, idólatras, que tienen sus razones y han venido creyendo en esto por años de años. Y ahí está él anunciándoles la verdad de Cristo, presentándoles a un Jesús vivo, a una relación personal, cercana con un Dios que no es desconocido y que tampoco es un Dios representado ni en piedra, ni en oro, ni en mármol. Las costumbres de los atenienses, las costumbres de los griegos, las prácticas de ellos interrumpían el tener una relación con Dios. Interrumpían. Primero porque se acercaban a quien no era el verdadero Dios. Y segundo, porque en ellos había tal cantidad de dogmas que no permitían que no había una expectativa en ellos de conocer a Dios de manera íntima. No eran dioses con los que ellos podían tener intimidad. Al contrario, eran dioses que de alguna manera estaban esperando el momento para burlarse de los hombres o para hacerles algún tipo de jugada o darles algún tipo de castigo. Así que quiero hablar de 4 puntos que son 4 evidencias del conocimiento de Dios que fueron transmitidas por Pablo en este tiempo que tuvo con los atenienses. 4 evidencias del conocimiento pleno de Dios, del conocimiento vivo de Dios. La primera es la falta de revelación. Cuando nosotros tenemos un conocimiento vivo de Dios, es parte de ello entrar en una revelación de su palabra, entrar en una revelación de quién es Él. No se vuelve un Dios misterioso, no es que yo continúo teniendo a un Dios misterioso del que no conozco nada. Al contrario, Él me acerca. Dice la palabra, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Dice la palabra, búsquenle a Dios mientras puede ser encontrado, mientras puede ser hallado. El Señor quiere que nosotros le conozcamos, Él no quiere mantenerse distante, por lo tanto, el Señor quiere darse a conocer, Él quiere revelarse. Él no quiere permanecer como un Dios desconocido. Para ellos esta estatua era perenne, permanecía ahí como una inscripción y un recordatorio de un Dios lejano, desconocido, incomprensible. Mientras que Pablo en ese momento le estaba diciendo, este es el momento de pasar a este nuevo momento. No un Dios que le falte revelación, sino un Dios que quiere mostrarte. Y no solo mostrarte la filosofía de la vida, quiere mostrarte su corazón. Su corazón, dice la palabra, que el Espíritu Santo, conoce el corazón de Dios. Y Él puede mostrarnos el corazón del Padre, Él puede mostrarnos el corazón de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para esto, entre otras cosas. La palabra alumbra nuestro camino justamente para que nosotros no nos mantengamos en este desconocimiento. El desconocimiento de Dios nos acorta la vista, nos aleja de la verdad. Ojo con esto, el desconocimiento de Dios nos aleja de la verdad. El conocimiento de Dios nos acerca a ella. Vamos a leer el Salmo 119. ¿Cómo no leer este salmo que está dedicado a la palabra de Dios específicamente?
y tiene una riqueza impresionante, pero yo solo he escogido unos pocos versículos porque ustedes saben que es el más largo. Salmo 119, versos 9 al 12 dice: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos propuesto este año: yo quiero hacer las cosas bien. Son las propuestas de cada inicio de año. Pero aquí dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y no solo está hablando del joven, aquellos jóvenes de edad, pero está hablando a todos aquellos que quieren, a todos aquellos que tienen la fuerza de decir: ok, no es demasiado tarde para poner en orden mi vida. No es demasiado tarde para arreglar las cosas delante de Dios. No es demasiado tarde para dar un paso a un lado de las cosas que están dañando mi vida. No es demasiado tarde. Entonces dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor. Enséñame tus decretos. Enséñame. Aquí hay una clave muy importante en este primer punto, que es la revelación. Porque una relación directa con Dios nos da revelación, porque yo le puedo decir a Dios: enséñame tus decretos. No es algo que simplemente lo que puedas, como se dice, buenamente conocer de mí, está bien, sino que Él te está invitando, Dios nos está invitando a que le conozcamos. Tú y yo le podemos pedir a Dios: enséñame tus caminos. De hecho, eso es lo que nos ha llevado a un progreso en nuestra vida. Nosotros no llegamos siendo perfectos, al contrario, llegamos siendo muy imperfectos. Y estamos en un camino de perfeccionamiento, estamos en un camino de santificación de nuestras vidas. En ese camino en el que nosotros estamos, en ese camino de perfeccionamiento, en ese camino de querer honrarle a Dios con nuestra manera de pensar, con nuestras decisiones, con nuestras obras, con nuestra manera de hablar. En este camino nosotros le decimos: Señor, enséñame tus decretos. Este es un año para que tú le pidas a Dios: enséñame. He conocido y he charlado con muchas personas que dicen: no, yo sí leo la Biblia. No, yo sí le oro a Diosito. Pero se olvidan de algo muy importante, y es decirle a Dios: yo estoy dispuesto a dejar atrás conocimientos y que tú me enseñes algo nuevo. Señor, enséñame tus decretos. Es el primer punto muy importante dentro de este primer punto. Enséñame significa revélame. Enséñame significa revélame. Revélame quiere decir algo que no se veía, como hacíamos antes con los rollos de fotografía, que se tomaban y luego tenían que pasar por un proceso en el que se llamaba el revelado, para aquellos millennials que no saben de qué estoy hablando. El proceso de revelado, donde aparecía la foto que tomaste. Antes no podíamos borrar la foto y tomar otra. No, esta cerré los ojos. Como salió, salió. Y, y esto es muy importante, revélame. Otra palabra que habla que se relaciona con la palabra enséñame: condúceme. Condúceme quiere decir: ven tú, dame la dirección, derecha, izquierda, adelante, atrás, a un lado, al otro. Porque muchos no creen que Dios puede hablarnos de esa manera y puede revelarse de esa manera. Pero tenemos un Dios que puede guiarnos a ese nivel. También dice: indícame o háblame. Y voy a hacer énfasis en háblame, porque es importante entender en este año que tenemos a un Dios que nos puede hablar. No te frustres. No, es que yo estoy ahí, yo no escucho nada. Todo el mundo dice: Dios me habló y yo no escucho nada. Es que Dios a mí no me ama. Eso es lo que el enemigo quiere que tú escuches. Eso es lo que el enemigo, o sea, tú sí estás escuchando algo desconocido, pero es a Satanás. Pero si tú vas un poco más allá y tú esfuerzas de esa fe, tú vas a poder escuchar lo que Dios tiene para decirte. Y sus palabras marcan nuestra vida. Marcan nuestra vida. Cuando tú las escuches, vas a saber que no hay otra cosa que quieras escuchar que lo que Dios tiene para decirte. Y vas a saber que esa voz es real y verdadera. Va a llegar a lo más íntimo de tu ser
y vas a saber que Él te está hablando. Amén. Me salto al verso 95 del mismo Salmo 119. Dice: los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. Este es un año de esforzarte en entender, de esforzarte en buscar esa revelación. Esfuérzate. Esfuérzate, quiero decirte en esta noche de parte de Dios, esfuérzate por conocer esa revelación que Dios tiene para ti. Esfuérzate, no te quedes con lo primero que leíste. No, es que yo no entiendo, cierras la Biblia. Esfuérzate una y otra vez, sigue leyendo, sigue buscando. Compra libros que sean de bendición, cómprate una Biblia de estudio. Esfuérzate, haz tu parte, porque Él hará su parte. El punto 2. Otra cosa que viene acerca de esta intimidad, de esta cercanía con Dios, es el tener una vida desafiada y fructífera. Una vida desafiada y fructífera. Esa es una evidencia de la cercanía con Dios. Sí, los atenienses no estaban desafiados ante sus dioses. Ellos tenían los monumentos y sabían a qué atenerse. Los atenienses sabían a qué se atenían. Pero cuando nosotros conocemos de Dios, como lo compartíamos unas semanas atrás también en un miércoles, el Señor es capaz de sorprendernos con lo inesperado. Lo inesperado te desafía y este año es un año de desafíos. No sientas temor de esto. No, es que yo no quiero ser desafiado por Dios porque, y si no puedo, no puedes tú declarar estas cosas de antemano. Tú debes confesar: Señor, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, soy un joven de fe. Mi caminar es un caminar de fe. Y los desafíos que vienen no son desafíos para hacernos tropezar, son desafíos para crecer. Diga conmigo: los desafíos de este año son desafíos para crecer. Mi familia va a crecer, mi carácter va a crecer, cada área de mi vida va a crecer a causa de los desafíos que yo acepto en el Señor. Entonces, el conocimiento de Dios nos desafía, pero también nos recompensa. Nos recompensa. Y quiero que leamos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aquí habla dos partes clave. Dice: aquel que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas: que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Creer que Él existe te desafía. Tus diezmos y ofrendas te desafían. Tus ofrendas extravagantes te desafían. Tus decisiones de fe te desafían. Renunciar a cosas en tu vida te desafía. Tomar retos, decir un sí a algo que Dios te está diciendo te desafía. Y eso te lleva a conocer a ese Dios. Creer que Él existe. Creer que Él existe. No vas a encontrar la existencia de Dios en la comodidad, te aseguro. No vas a conocer la existencia de Dios cruzado de brazos, pero vas a conocer su existencia en su poder, porque Él se manifiesta y se glorifica en sus obras. Esto es tremendo. Y la segunda parte de esto era que Él recompensa a quienes lo buscan. Todo el que se acerca a Dios tiene que saber que va a ser recompensado por Él. Hay muchas personas que dicen que eso no está bien, creer en que Dios recompense el que tú te acerques. La Biblia lo está diciendo. La Biblia dice que Dios quiere recompensarte. Es bíblico. Es bíblico. El Señor nos quiere cercanos a Él. Nos quiere cercanos a Él. Y esto se relaciona por completo con el siguiente punto. Antes de eso, quiero decirte que esto rompe, ¿sí? El salir de esto, el ser desafiado, rompe la comodidad en nuestra vida. Rompe también esta actitud relajada, esta actitud demasiado despreocupada, esta actitud sin propósito. La rompe. Así que prepárate para eso en este año. Tercer punto:
La cercanía con Dios es personal y viva. Es decir, nos lleva a tener una vida en Cristo. No es que simplemente yo adopté una religión, sino que yo estoy conociendo al Dios verdadero y esto hace que mi vida tenga un fuego interior. Dice la palabra que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Dónde están esos ríos? Cuando nosotros estamos con otros, esos ríos tienen que verse. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que la evidencia de su gozo esté en nuestras vidas, que la evidencia de su poder, de su fuerza esté en nuestras vidas, que seamos personas esforzadas, que seamos personas, como ya he dicho, que tomamos retos. Eso es porque tenemos una cercanía personal y viva. En otras palabras, tenemos intimidad con Dios. Luego de tener esta intimidad con Dios, nuestro corazón está fuerte, está sano, está libre. Muchas personas buscan a ese Dios desconocido, pero luego de buscarle salen iguales o hasta más cargados. Dios quiere que nosotros salgamos con la evidencia de que tenemos a un Dios vivo, de que tuvimos una relación íntima con nuestro Dios, de que nos hemos acercado personalmente a estar con Él. En lo que leímos antes de Hechos capítulo 17, el verso 23, la segunda parte, dice: eso que ustedes adoran como algo desconocido, eso que ustedes adoran como algo desconocido. Ellos le adoraban como algo desconocido. Era una adoración totalmente impersonal. Era totalmente impersonal cuando Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Yo me anoté esto, es importante. Nuestra cultura puede otorgar cierto lugar a la fe. Si las culturas otorgan lugar a la fe, casi todas las culturas tienen su fe, unas manifestaciones de fe. Pero de ninguna manera esto reemplaza la verdadera fe a la que fuimos llamados a vivir. La verdadera fe a la que fuiste llamado a vivir, a la que yo he sido llamado a vivir, es esa fe desafiante. Es esa fe de conocerle a Dios y saber que estuve con Él. Saber que estuve con Él. La evidencia viene al estar en su presencia. Viene, no tengas temor de esto. ¿Y qué pasa si es que no? No entres de esa manera en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa si es que sí? Tu vida puede experimentar el cambio que siempre esperaste. Tu vida puede dar un rumbo totalmente diferente al que has tenido todo el tiempo. Por eso hemos dicho, nunca es demasiado tarde para cambiar. En Cristo podemos ser transformados. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versos del 15 al 17. Juan 15, versos del 15 al 17. Mira el salir de esta relación impersonal a entrar en esta intimidad. Dice, ya no los llamo siervos. Está hablando Jesús con sus discípulos. Esta es una palabra que bien podemos tomarla en un tiempo de intimidad con Dios y decir, Señor, yo sé que esto es lo que tú me estás diciendo a mí. No porque alguien lo predicó ahí adelante o ahí en pantalla, sino porque yo estuve contigo en ese lugar de intimidad y en ese lugar tú me dijiste esto a mí. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Los he llamado amigos, amigos, porque todo lo que a mí, el Padre, todo lo que oí decir al Padre, se lo he dado a conocer a ustedes. Se los he dado a conocer a ustedes. En otras palabras, todo lo que yo he recibido en intimidad de parte de mi Padre, yo no me lo estoy guardando, se los entrego a ustedes y esto es algo hermoso en esa intimidad. Algo que los atenienses no tenían. No tenían. Y por eso las palabras que Pablo les estaba hablando llamaron su atención, abrieron sus ojos, porque
Estaban hablando de un Dios que les llamaba amigos y que les quería mostrar que no era nada egoísta con su conocimiento, no era nada egoísta con su deidad, sino que todo lo que había recibido del Padre se los quería entregar. Dice, todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Verso 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Qué nivel de intimidad? Yo los escogí a ustedes. No es que tú le conoces a Dios porque siempre se habló de Dios en tu familia. Quiero invitarte a que si esa ha sido tu manera de pensar en cuanto a Dios, hoy encuentres una revelación personal de Dios en tu vida. Tú no puedes vivir por la revelación de Dios en otras personas. Tampoco te digo como no fue tu revelación, apártate. No, búscale, busca esa relación personal, busca esa revelación que Él tiene. Él dice que te escogió a ti y no nosotros a Él. Dice, y los comisioné para que vayan y den fruto. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Una vez más, termina con este mandamiento del amarnos los unos a los otros, que tiene que ver justamente con esa intimidad, esta cercanía. El hacer comunidad, el estar caminando en Cristo, tiene que ver con el amor al prójimo. Quiero compartir en este año, en algún momento, acerca del primer mandamiento. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y están relacionados por completo estos dos mandamientos. Qué importante es que nosotros entremos en esta dimensión del amor de Dios, que nosotros conozcamos del amor de Dios y demos del amor de Dios. Conocer o recibir el amor de Dios y dárselo a otros. Eso les estaba diciendo a los atenienses Pablo. Conozcan el amor personal de Dios y den a otros el amor de Dios. Era una cultura muy hedonista, se amaban a sí mismos. Era una cultura muy egocéntrica. Pero el llamado que estaba ahí dando Pablo de parte de Dios era: dejen de ver en ustedes mismos y empiecen a fijarse en el otro. Era un cambio aún a su cultura, a su manera de pensar. Un desconocido carece de esa cercanía, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos personalmente. Y el cuarto punto, el último punto de esta noche, conocerle a Dios es propósito y unidad. Conocerle a Dios es tener propósito y vivir en unidad. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir por Él en cada cosa, en cada momento de nuestras vidas. Conocerle a Dios tiene que ver con que yo pueda decir: Señor, todo lo que yo hago, ¿qué propósito tiene? ¿En qué aporta a tu reino? Mi manera de vivir, ¿de qué manera está aportando a tu reino? Por lo tanto, lo que les estaba diciendo es: atenienses queridos, no se trata de solo vivir para su propia felicidad, que era uno de los principios de vida de ellos. Mientras te sientas feliz con lo que estás haciendo, con eso basta. Les estaba diciendo: no, ustedes deben vivir para aquel que los ha llamado. Para aquel que los ha llamado. Y voy a leer de lo que estábamos leyendo en el inicio, Hechos 17, el verso 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él da la vida, el aliento y todas las cosas. Él es el que está mostrando, ¿sí? Él es el que está entregándose a sí mismo. Él es el que está haciendo esta obra poderosa. Dice que Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. La vida, el aliento y todas las cosas. Versos 27 y 28, la primera parte. Esto lo hizo Dios
para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En otras palabras, no es pretexto decir, Dios, que yo no le conozco a Dios, es un Dios desconocido para mí, aunque sea a tientas, aunque sea sin conocer del todo lo que pasa enfrente, yo puedo conocerle a Él. Y dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y yo quiero decirte en esta noche, de parte de Dios, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no es extraño a nuestra necesidad. Él no es extraño a lo que estamos viviendo, Él no es extraño a lo que estamos experimentando. Él no es extraño ni siquiera a lo que vendrá en este año. A nosotros puede un poco cogernos por sorpresa, pero a Él no. A Él no. Y dice el verso 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Una de las cosas bien claves que el Señor le estaba diciendo, en otras palabras, a través de Pablo a los atenienses era esto. ¿Cuál es el propósito de su vida? Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es el propósito de tu vida? Esta es la conclusión importante a la que quiero llegar. Cuando le dijo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando Él les decía esto, les estaba diciendo, ¿cómo vives? ¿Cómo te mueves? ¿Y a qué dedicas tu existencia? ¿Cuál es tu propósito? Estas tres cosas son muy importantes. Cuando tú tienes claras estas tres partes, tú puedes decir que estás viviendo para Dios. Entonces dice, en Él vivimos. En Él conocemos la vida, no por fuera. Yo no estoy interesado en conocer la vida por fuera. Y si ya conocimos parte de la vida por fuera, ya no quiero más de esa manera de vivir si Dios tiene algo nuevo para mí. En Él nos movemos, Él es nuestra guía. Todo lo que hacemos lo sometemos delante de Dios. Señor, guíame, muéstrame sobre mis decisiones. Vivimos en una época en la que nadie manda sobre nuestras decisiones excepto nosotros mismos. Pero es aquí donde Dios te dice, tú quieres hacer la diferencia, tú quieres decir que yo soy un Dios real en tu vida. Entonces, qué importante es que tú puedas darme ese lugar. Darme ese lugar. Es una evidencia de que le tenemos a Dios en nuestra vida. Dale ese lugar a Dios. Si tú no le has dado en los años pasados, este año es un año para darle el lugar a Dios. Entonces en Él nos movemos y finalmente en Él existimos. En Él existimos. En otras palabras, Él me dio la existencia y en Él hay un propósito. Yo puedo vivir extraño a sus propósitos, sí, puedo vivir esta vida fuera de sus propósitos. Pero si Dios me importa, si yo quiero esta intimidad, si yo no quiero un Dios desconocido en mi vida, entonces yo voy a buscar vivir bajo ese propósito que hay en Él, bajo ese propósito que Dios tiene para mí, bajo ese propósito que Él tiene para que yo pueda descubrir sus bendiciones. Muchas veces por carecer de ese propósito, por no tener propósito en nuestra vida, morimos frustrados o vivimos frustrados. Vivimos sin encontrar la verdadera felicidad que Dios tiene para nosotros. Nos conformamos a cosas. Busca el propósito de Dios. Por eso les dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Esto rompe por completo esta impersonalidad y esta soledad en la que este mundo se ha visto envuelto. Hay muchas personas solas en este mundo tratando de llenar los vacíos con personas, con acciones, con cosas, con vicios, tratando de llenarlo. Pero cuando están sin todo eso, queda la soledad. Y yo quiero invitarte a que cuando todo eso lo hayas dejado de lado, no te invada la soledad, sino que tú sepas que tienes un Dios que no es desconocido para ti. Vamos a terminar en este tiempo con una oración al respecto de esto.
El Señor quiere llevarnos a intimidad y en esa intimidad Dios quiere darse a conocer con todos nosotros. A nuestros hijos, Dios no quiere que ellos tengan a un Dios desconocido, conocido para sus padres, pero desconocido para ellos. Y tú estoy hablando a jóvenes y tal vez tú piensas, mis padres me hablan de Dios todo el tiempo, pero yo no encuentro sentido. Es porque tal vez tú estás buscando a Dios en función de la relación de tus padres con Él. Pero este es un llamado a que tú le conozcas personalmente. Es un camino inevitable y es un camino que tú tienes que transitarlo junto con Dios. No estás solo en eso, junto con el Espíritu Santo. Tal vez tú te sientes incomprendido por tus padres o incomprendido en diferentes áreas de tu vida, pero Jesús es el único que puede entender cada momento, cada área, cada situación y cada sentimiento en tu interior. Él te va a abrazar y Él te va a guiar para que le conozcas en esta intimidad. Oremos por esto. Precioso Dios, quiero darte gracias porque tu palabra nos llama, Señor, a tener esta intimidad contigo. Tú mismo nos estás llamando a esta intimidad. Tú mismo nos estás diciendo, sal de esa soledad, sal de esa falta de propósito y conóceme. Y yo oro porque podamos conocerte de una manera sobrenatural, que todos nosotros podamos relacionarnos contigo, Señor. Que este año 2022 pueda venir una revelación de quién eres tú a la vida de cada persona, no solo de esta congregación, pero que nosotros podamos llevar a otros, así como Pablo lo hizo con estos atenienses. Señor, que nosotros podamos llevar a otros, sin importar cuál sea el limitante que pensamos que otros tienen de conocerte, que podamos llevarles al conocimiento pleno de tu amor. Tú quieres ser conocido, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesús, lo entregaste en esta tierra, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Señor, tú no viniste por un grupo de personas, tú viniste por todos porque tú nos amaste a todos, pero tú estás esperando que te reconozcamos. Esta es una noche para reconocerte y para darte lugar. Y ahí mientras Dios está hablando a tu corazón, yo quiero hablar a un grupo determinado de personas. Y son aquellos que se conectan por primera vez con nosotros o que tal vez estás viendo por primera vez, fuiste invitado por alguien, alguien te animó a que veas esta palabra, te pasó el link y tú la estás viendo, tal vez te es un poco complicado algunas de las cosas que hemos hablado, pero hay algo que no es complicado de entender y es el amor de Dios, que Él nos amó por sobre todas las cosas y que Él se entregó para salvarte, para salvarme. Y yo quiero hablarte de eso porque Él es un Dios de oportunidades y el Señor quiere que tú recibas esa oportunidad, no quiere que tú te quedes sin esa oportunidad de conocerle a Él, de conocerle en esta intimidad, para que Él no sea más un Dios desconocido, sino que tú puedas tenerlo presente en tu vida. Todo en tu vida va a cobrar sentido. Todo en tu vida va a tener una razón de ser y vas a encontrar esa felicidad que hay en Él, que nadie más la puede dar. La clase de vida que solo Jesús puede dar. Pero yo quiero pedirte que tú hagas una oración junto conmigo. No es una oración mágica en absoluto. La oración en la que te voy a guiar es una decisión personal. En otras palabras, yo te estoy invitando a tomar una decisión personal por reconocer a Jesús en tu vida. Y quiero que le digas esto: Señor, yo quiero darte gracias por enviar a tu Hijo Jesús a esta tierra para mostrarme tu amor y extender un puente hacia ti. Hoy reconozco que solo la muerte de Jesús fue capaz de limpiar mis pecados. Yo no podría haberlo hecho por mí mismo. Pero también quiero reconocer que solo la resurrección posible en Jesús, por ser tu Hijo, porque tú lo llamaste de muerte a vida, es la que también me puede llamar a mí, de una vida sin propósito a una vida en ti. Hoy recibo esa nueva vida en Cristo Jesús, reconozco a Jesús como tu Hijo y lo quiero en mi corazón. Yo quiero una relación íntima con Jesús. Te invito a que reines en mi vida, que tú seas el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tenemos las redes sociales que van a salir en pantalla y tú puedes escribirnos, tú puedes también en la descripción de este video, tú puedes encontrar la manera de contactarte con nosotros y hacernos saber que es la primera vez que hiciste esta oración y la primera vez que te conectaste con nosotros. Nos va a gustar mucho entrar en contacto contigo y conocerte, invitarte presencialmente acá a la iglesia. Sabemos que Dios tiene cosas grandes por mostrarte y queremos que no transites este camino solo, sino que te sientas acompañado por otros hermanos en esta fe. Amén. Antes de terminar este tiempo, y yo quiero dar unos anuncios muy importantes. Eh, el primer anuncio es que la inscripción de Escuela de Líderes va a ser hasta el miércoles 13 de enero, hasta el miércoles 13 de enero, y tú puedes inscribirte ya sea en secretaría, en las oficinas, o a través de tu líder de célula. Entonces es importante que tú puedas continuar con este caminar en Escuela de Líderes. Prepárate para todo lo que el Señor quiere hacer. Te va a sorprender todo lo que la palabra puede hacer en tu vida. Y las clases empiezan ya desde el sábado 15, dependiendo según el día que corresponda a tu nivel o a tu clase, el sábado 15 o el domingo 16 o el lunes 17. Para más información puedes encontrarlo esto en el contacto con secretaría. Además de esto, también queremos decirte que vamos a empezar nuestro tiempo anual de ayuno y oración y tenemos mucha expectativa de esto. Son tiempos de conquista, oración de conquista. Amén. No oración solo de petición, oración de conquista. Y son tiempos realmente de mucho poder de Dios. Así que estos 21 días de ayuno los vamos a iniciar el lunes 10 y va a ser hasta el domingo 30 de enero. Del lunes 10 de enero al domingo 30 de enero. Queremos que seas parte de esto. Asegúrate de hablar con tu líder de célula para que sepas cómo puede ser guiado tu ayuno y que puedan hacerlo en unidad. Y también queremos decirte que las células de fe, nuestras preciosas células de fe, nuestras reuniones entre hermanos son retomadas desde la semana del 10 de enero. ¿Ok? Así que vamos a estar expectantes, ponte en contacto con tu líder, ya vamos a empezar, ya vamos a estar ahí atentos y que puedas estar e invitar a nuevas personas. Este es un año de conquista. Recuerda que la palabra no solo está en las células de fe para ti, sino para que tú invites a otros y le conozcan a Dios como tú le has conocido. Eso es todo lo que queríamos compartir en esta noche y que Dios te bendiga, que sea un año de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en cada área que el Señor se manifieste poderosamente. Que Dios te bendiga.